La historia fascinante y la realidad de vida de los Corea del Norte y Sur. Bienvenidos al canal. Aquí exploraremos la fascinante historia y la realidad de vida en Corea del Norte y Corea del Sur. Acompáñanos en este viaje para conocer más sobre estas dos naciones y entender mejor sus diferencias y similitudes. El contraste entre Corea del Norte y Corea del Sur abarca varios aspectos, desde el ejército hasta la forma de vida y la propaganda. Las diferencias son tan marcadas que pueden resultar difíciles de creer, debido a circunstancias históricas, humanas y sociales. Ambos países parecen ubicarse en épocas diferentes de la historia. Corea del Sur es generalmente más deseable para vivir y la mayoría de las personas lo elegirían antes que Corea del Norte. Sin embargo, tiene aspectos problemáticos y negativos que están afectando al país. El ejército de Corea del Sur, conocido oficialmente como el Ejército de la República de Corea, está altamente entrenado y equipado para defender al país contra amenazas externas, especialmente de Corea del Norte. Cuenta con alrededor de 500.000 militares en activo y más de 3 millones en reserva. Además, su alianza con Estados Unidos refuerza su capacidad militar con entrenamiento, equipamiento e inteligencia, aunque no poseen armas nucleares. Por otro lado, el Ejército Popular de Corea del Norte es uno de los más grandes del mundo, con alrededor de 1.28 millones de personal activo. Aunque cuenta con una gran cantidad de armas convencionales como artillería, tanques y aviones, su equipo se considera obsoleto y menos avanzado tecnológicamente que el de Corea del Sur. Sin embargo, Corea del Norte ha mantenido un programa de desarrollo de armas nucleares y capacidades de misiles balísticos, lo que ha generado tensión y conflicto en la región. En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para hombres entre 18 y 35 años, con duraciones que varían según la rama del servicio. Existen posibilidades de aplazamiento en casos específicos, como continuar la educación superior o dificultades familiares. Las excepciones son raras y se otorgan caso por caso, principalmente por condiciones médicas, discapacidad o talentos excepcionales. Las mujeres no tienen servicio militar obligatorio, pero pueden realizarlo opcionalmente. En contraste, en Corea del Norte el servicio militar es obligatorio tanto para hombres como mujeres, con una duración de 10 años para hombres y 7 años para mujeres, aunque en los últimos años puede haberse reducido a 8 años para hombres y 5 años para mujeres. Los reclutas pueden recibir aplazamientos para cursar estudios superiores u otras circunstancias, pero las excepciones son difíciles de obtener y se conceden de manera limitada. Si estás disfrutando del video, te animo a que te suscribas, compartas, deja un like y comentes. Tu apoyo significa mucho y ayuda a que podamos seguir creando contenido que te interese. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Corea del Sur mantiene un alto nivel de transparencia y apertura en su gobierno y sociedad, aunque existen áreas con cierto secretismo, especialmente en temas relacionados con la seguridad nacional, como capacidades militares específicas y operaciones de inteligencia. Por otro lado, Corea del Norte es conocido por su secretismo extremo en casi todos los aspectos del país, desde el gobierno y el ejército hasta la sociedad y la cultura, controlando estrictamente el acceso a datos demográficos y otras estadísticas y manteniendo un hermetismo sobre su funcionamiento interno y decisiones políticas. Las acciones militares de Corea del Norte a menudo se conocen una vez que han ocurrido, lo que las hace impredecibles. Además, existen operaciones secretas que a veces se descubren años después o que nunca llegan a conocerse. La economía norcoreana está mayormente aislada del mercado global y opera en secreto. A pesar de estos niveles de secreto, hay varias fuentes de información sobre Corea del Norte, incluyendo norcoreanos que logran escapar, diplomáticos extranjeros con acceso limitado, agencias de inteligencia, satélites y otras redes informales. La diferencia de riqueza entre Corea del Sur y Corea del Norte se debe en gran medida a su sistema económico, con Corea del Sur siendo capitalista y Corea del Norte comunista, aunque este no es el único factor. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se rindió y Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron Corea en dos, lo que eventualmente llevó a la Guerra de Corea en 1950. Desde entonces, ambos países han experimentado tensiones políticas y militares constantes.
Corea del Sur, después de la guerra, adoptó políticas económicas orientadas hacia el mercado, lo que impulsó su crecimiento económico y modernización. Han invertido fuertemente en educación y desarrollo de capital humano, lo que ha resultado en una fuerza laboral altamente educada y capacitada. Además, han fomentado la investigación y el desarrollo, convirtiéndose en líderes en innovación y tecnología. Esto ha permitido que Corea del Sur establezca industrias competitivas en sectores como la electrónica, la automoción y la construcción naval, exportando bienes y servicios de alta calidad. Por otro lado, la economía planificada y centralizada de Corea del Norte ha resultado en ineficiencia económica y falta de innovación. El gobierno norcoreano prioriza el gasto militar y el desarrollo de armas nucleares sobre el bienestar de la población, lo que ha desviado recursos que podrían haber mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. Corea del Norte ha sido objeto de sanciones económicas internacionales que han limitado su comercio con otros países, afectando su economía y agravando la pobreza. La inversión extranjera también es limitada debido a la falta de confianza y las restricciones del régimen. Además, la corrupción y la mala administración han contribuido a la pobreza del país, siendo considerado uno de los más corruptos del mundo según informes de Transparencia Internacional. En contraste, el sistema político de Corea del Sur es una república democrática con separación de poderes. Los ciudadanos tienen derecho a votar y participar en elecciones libres, eligiendo a sus líderes por sufragio universal. El sistema judicial independiente garantiza la protección de los derechos humanos, brindando acceso a un debido proceso y a un juicio justo. Por otro lado, el sistema político de Corea del Norte es una dictadura liderada por el Partido de los Trabajadores, donde el único partido político está liderado por Kim Jong-un. Aunque se celebran elecciones, son mayormente simbólicas, ya que los candidatos son seleccionados por el partido gobernante y los ciudadanos no tienen opciones reales para elegir a sus líderes. Tampoco hay un sistema judicial independiente, lo que significa que el Estado de Derecho es inexistente y los ciudadanos pueden ser arrestados o encarcelados sin un proceso judicial adecuado. En Corea del Sur, el poder y la influencia se distribuyen entre varios sectores, incluidos la política, los negocios y el entretenimiento, con varias familias políticas influyentes a lo largo de la historia del país. Por ejemplo, la familia Park ha tenido miembros ocupando puestos clave en el gobierno como Park Chung-hee, presidente desde 1963 hasta su asesinato en 1979, y su hija Park Geun-hye, quien fue la primera mujer presidenta de Corea del Sur de 2013 a 2017. En Corea del Sur, el poder también se extiende a la economía, dominada por grandes conglomerados empresariales controlados por clanes familiares conocidos como chaebols. Por ejemplo, la familia Lee controla Samsung Group, una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, mientras que la familia Chung dirige Hyundai Motor Group y la familia Cho controla el grupo Hanshin, la empresa matriz de Korean Air. En el sector del entretenimiento, figuras clave incluyen a Lee So-man, fundador de SM Entertainment, y Jang Hyun-suk, fundador de YG Entertainment, importantes empresas en la industria del K-pop y los K-dramas. En contraste, en Corea del Norte, el poder está mucho más centralizado y controlado por la familia del gobernante Kim y un pequeño círculo de élites. La familia Kim ha mantenido el poder desde la fundación del país en 1948, con Kim II-sung, gobernador hasta su muerte en 1994, seguido por su hijo Kim Jong-il hasta su muerte en 2011 y actualmente Kim Jong-un. La familia Kim es el centro de un culto a la personalidad, con el poder mantenido a través de propaganda, represión y control sobre las Fuerzas Armadas y el gobierno. Corea del Sur es un país democrático con libertad de expresión y prensa libre, aunque no está totalmente ausente la propaganda como en la mayoría de los países. El gobierno surcoreano ocasionalmente promueve mensajes para fomentar la unidad nacional o el apoyo a políticas específicas, pero estos mensajes no son tan contundentes o manipuladores como los de un régimen autoritario. Los surcoreanos tienen acceso a fuentes alternativas de información para formarse una opinión. Sin embargo, Corea del Sur tiene disputas históricas y territoriales en curso con países vecinos como Japón, y en estos casos, el gobierno y los medios surcoreanos pueden presentar una narrativa nacionalista. Por ejemplo, la disputa de Dokdo Takeshima con Japón puede usarse como un punto de reunión para el orgullo nacional, con el gobierno de Corea del Sur afirmando su soberanía sobre el territorio en disputa.
Además, Corea del Sur promueve activamente su cultura, tecnología y logros económicos, como los esfuerzos para aumentar la popularidad del K-pop, los K-dramas y las películas coreanas, lo que puede verse como una forma de poder blando o diplomacia pública. La propaganda en Corea del Norte es omnipresente, con un estricto control estatal sobre la información que llega a los ciudadanos. Su objetivo principal es mantener el control del poder por parte del régimen, reforzar el culto a la personalidad en trono a la familia gobernante Kim y promover la lealtad al Estado. Esta propaganda se centra en glorificar a la familia Kim, con retratos y monumentos en todo el país, y los niños son educados en la ideología del Estado, reverenciando a los líderes. Los medios en Corea del Norte, incluidos los periódicos, la televisión y la radio, están controlados por el Estado y promueven la ideología del régimen, mostrando a los países occidentales, especialmente Estados Unidos, como agresores imperialistas. Por otro lado, Corea del Sur es un país democrático con libertad de expresión y prensa, aunque no están totalmente libres de propaganda, como en la mayoría de los países. El gobierno surcoreano ocasionalmente promueve mensajes para fomentar la unidad nacional o el apoyo a políticas específicas, pero estos mensajes no son tan manipuladores como los de un régimen autoritario. En Corea del Norte, además, hay una serie de campos de trabajo y prisiones conocidos como Kwang-ri-so, donde se detienen a las personas consideradas políticamente desleales, quienes enfrentan condiciones de vida extremadamente difíciles, trabajo forzado y posibles torturas. Algunos niños incluso nacen en estos campos, heredando la culpa de sus padres según la lógica del régimen. En cuanto a la población, en Corea del Sur, a pesar de tener 51 millones de habitantes, está decreciendo lentamente debido a la baja fertilidad. La edad media de los surcoreanos es de 44 años, con una esperanza de vida de 83 años. La tasa de fertilidad ha ido disminuyendo, llegando a 0.78 hijos por mujer en 2022. Y en la capital, Seúl, la fertilidad es aún más baja, de 0.59. Esta baja tasa de natalidad se explica en parte por los altos costos de vivienda y educación, junto con la presión por el éxito laboral y la competitividad, lo que dificulta que muchas personas puedan centrarse en formar una familia. En Corea del Sur, el aumento de personas que viven solas ha alcanzado máximos históricos, estimándose que actualmente entre el 33% y el 34% de los surcoreanos viven solos. Además, la tendencia a realizar actividades en solitario, conocida como Honjok, está aumentando en el país. En 2023, la población de Corea del Norte se estima en algo más de 26 millones de personas, con una edad media de 35 años y una tasa de fertilidad de 1.9 hijos por mujer, que aunque es mayor que en Corea del Sur, aún está por debajo de la tasa de reemplazo generacional. La expectativa de vida de los norcoreanos es de 73 años, más baja que la de los surcoreanos, pero cercana a la expectativa de vida mundial. La población de Corea del Norte ha crecido en los últimos años, aunque lentamente, y se espera que disminuya con el tiempo, pero no tan rápidamente como la población surcoreana. Para el año 2100 se estima que la población de ambos países podría estar más equilibrada, con alrededor de 23 millones en Corea del Norte y 29 millones en Corea del Sur. Ambos países tienen una tasa de alfabetización casi del 100%. En cuanto a las relaciones internacionales, Corea del Sur tiene una red de alianzas sólida, destacando su asociación con los Estados Unidos, establecida en 1953 después de la Guerra de Corea. Estados Unidos mantiene una presencia militar en Corea del Sur para disuadir amenazas potenciales de Corea del Norte. Además, Corea del Sur tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del mundo y es miembro activo de varias organizaciones internacionales. Por otro lado, las relaciones internacionales de Corea del Norte son limitadas debido a sus políticas aislacionistas, la falta de derechos humanos y el desarrollo de armas nucleares. Su aliado más crucial es China, que apoya económicamente al régimen a cambio de mantenerlo como un estado tapón entre China y Corea del Sur, aliada de Estados Unidos. A lo largo de su historia, Corea del Norte también estuvo aliada con la Unión Soviética, aunque esta relación se debilitó después de su colapso en 1991. Desde el colapso de la Unión Soviética, Corea del Norte ha estado cada vez más aislada de la comunidad internacional, con pocos países dispuestos a mantener vínculos estrechos. No obstante, en la actualidad tiene relaciones diplomáticas con Rusia, Irán, Siria y Cuba. También es miembro de las Naciones Unidas, aunque su participación está marcada por el conflicto con su programa nuclear y las violaciones de los derechos humanos.
En cuanto a la cultura, en Corea del Norte se observa un enfoque más individualista, donde los ciudadanos disfrutan de más libertades personales y autonomía en diversos aspectos de sus vidas, como en las opciones de carrera, relaciones y estilos de vida. La sociedad surcoreana es altamente competitiva y las personas tienden a luchar por el éxito y el reconocimiento personal, como se evidencia en el sistema educativo. Por otro lado, en Corea del Norte se observa una sociedad altamente colectivista, donde se espera que los individuos den prioridad a las necesidades e intereses del grupo por encima de los deseos o ambiciones personales. Existe una estricta conformidad con las normas y expectativas sociales, y la desviación se castiga severamente. En términos religiosos, en Corea del Sur coexisten diversas creencias y prácticas religiosas, y los surcoreanos son libres de elegir y cambiar su fe sin restricciones ni repercusiones. Por otro lado, el enfoque de Corea del Norte hacia la libertad religiosa es altamente restrictivo, a pesar de que la construcción del país pretende garantizarla en teoría. Aunque el cristianismo católico, el cristianismo ortodoxo y el islam son minorías en Corea del Norte, existen algunas iglesias católicas y ortodoxas en Pyongyang, e incluso una mezquita en la embajada de Irán. Sin embargo, el gobierno mantiene un estrecho control sobre estos grupos y cualquier actividad religiosa que no esté bajo el paraguas de las organizaciones aprobadas por el Estado está estrictamente prohibida. En cuanto al acceso a Internet, los ciudadanos de Corea del Sur disfrutan de una de las infraestructuras de Internet más desarrolladas del mundo, con una tasa de penetración de Internet que supera el 97% de la población. Los surcoreanos pueden navegar libremente por sitios web globales, plataformas de redes sociales y servicios digitales, utilizando Internet para comunicarse, entretenerse, educarse y hacer comercio. Por otro lado, el acceso a Internet en Corea del Norte está censurado y restringido. Existe una intranet aislada y controlada por el Estado llamada Kawamyeon, que está separada del Internet global. Esta red cerrada, a la que solo se puede acceder dentro de Corea del Norte, ofrece una selección limitada de sitios web y servicios con información aprobada por el gobierno. Solo unos pocos, como funcionarios gubernamentales de alto rango, investigadores y estudiantes de instituciones de élite, tienen acceso a Internet global, y aún así su uso puede estar supervisado. En términos de viaje al extranjero, los ciudadanos surcoreanos tienen la libertad de viajar por diversos motivos como turismo, educación, trabajo o visitar a familiares y amigos. Con uno de los pasaportes más fuertes del mundo, los surcoreanos tienen acceso sin visa o con visa a la llegada de numerosos países, lo que les permite participar en intercambios culturales, buscar oportunidades profesionales y de educación internacional y participar en eventos globales. El gobierno surcoreano no impone restricciones a la capacidad de viajar a sus ciudadanos y obtener un pasaporte es un proceso muy simple. De hecho, existe una considerable diáspora surcoreana que vive en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y otras partes del mundo. Aunque Corea del Sur es una de las naciones más ricas y prósperas, algunos surcoreanos han optado por mudarse al extranjero en busca de mejores oportunidades profesionales. Un ejemplo es el actor coreano-estadounidense Daniel Dae-Kim, quien se mudó a los Estados Unidos con su familia cuando era joven y encontró el éxito en Hollywood. En contraste, los ciudadanos norcoreanos tienen dificultades para viajar al extranjero. El régimen controla estrictamente el movimiento de sus ciudadanos y solo a unos pocos se les otorga permiso para salir del país con fines específicos, como asignaciones diplomáticas, oportunidades laborales o participar en eventos deportivos internacionales. En Corea del Norte, salir del país sin permiso oficial se considera desertar y es un delito grave que puede resultar en prisión, trabajo forzado o incluso peor. A pesar de estos riesgos, algunos norcoreanos han escapado buscando refugio en Corea del Sur, un país que contrasta con su vecino del norte en muchos aspectos. Mientras que Corea del Sur es conocida por ser un destino turístico abierto y acogedor, Corea del Norte es extremadamente restrictiva en cuanto al turismo, permitiendo solo un número limitado de visitantes extranjeros cada año. Corea del Sur se enorgullece de su rica cultura y bellezas naturales, promoviendo activamente el turismo como una fuente clave de ingresos y desarrollo económico. El país ofrece una amplia gama de atracciones turísticas, desde templos budistas hasta playas impresionantes y ciudades vibrantes como Seúl y Busan. Los procesos de visado son simples, con exenciones o visados electrónicos disponibles para ciudadanos de muchos países y conexiones aéreas y marítimas que facilitan el acceso desde cualquier parte del mundo. Por otro lado, Corea del Norte presenta un panorama diferente. Aunque tiene lugares de interés histórico y cultural,
La mayoría de las atracciones turísticas están controladas por el gobierno. Los visitantes extranjeros deben obtener un visado especial y unirse a un tour organizado por agencias autorizadas, lo que limita su libertad para interactuar con los locales o explorar el país por su cuenta. En cuanto a la nutrición, Corea del Sur disfruta de una dieta equilibrada y nutritiva, con niveles bajos de desnutrición y una población con acceso a una variedad de alimentos. La dieta surcoreana incluye arroz, vegetales, pescado, carne y productos de soya, así como alimentos fermentados con el kimchi, que es conocido por sus beneficios probióticos. En contraste, en Corea del Norte la situación es diferente, con estimaciones que indican que más del 40% de la población sufre de desnutrición. Este problema ha afectado al país en el pasado, como durante la ardua marcha de 1995 a 1998, cuando entre 500.000 y 3 millones de norcoreanos murieron por hambruna. El acceso a alimentos en Corea del Norte es limitado debido a problemas como la ineficiencia económica, la falta de recursos, las sanciones internacionales y los desastres naturales. Aunque se estima que en 2023 podría haber muertes relacionadas con el hambre, las cifras no alcanzan los niveles de los años 90. Sin embargo, funcionarios surcoreanos también creen que hay fallecimientos por inanición en algunas áreas de Corea del Norte, exacerbados por la distribución desigual de alimentos, donde el ejército y la élite tienen prioridad. En contraste, Corea del Sur ha destacado a nivel mundial en áreas como el deporte y las artes. Los atletas surcoreanos han logrado reconocimiento en disciplinas como el tiro con arco, el taekwondo, el patinaje de velocidad en pista corta y el patinaje artístico, obteniendo buenos resultados en los Juegos Olímpicos y estableciendo récords mundiales. En las artes, Corea del Sur también ha brillado especialmente en la música, el cine y las series de televisión, conocidas como K-drama. El K-pop, un género musical originario de Corea del Sur, ha generado seguidores internacionales, con grupos como BTS y Blackpink dominando las listas de éxito y las redes sociales. A pesar de estos logros, algunos artistas surcoreanos, en su mayoría menores de 30 años, pueden enfrentar desafíos como la presión de realizar muchos conciertos y la necesidad de mostrar una imagen diferente a la suya, lo que puede llevar a problemas de depresión y ansiedad. En el cine, Corea del Sur ha producido películas aclamadas como Parásitos, dirigida por Bong Joon-ho, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2019 y 4 premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Película en 2020. En el mundo de los K-dramas, series como El Juego del Calamar, The War of the Married, Agency y Curso Intensivo de Amor han destacado atrayendo la atención de audiencias globales. Sin embargo, los artistas y atletas norcoreanos siguen siendo en gran parte desconocidos para la comunidad internacional, principalmente debido al aislamiento del país y al estricto control estatal sobre la cultura. En cuanto a los medios de transporte, Corea del Sur cuenta con una infraestructura moderna y bien desarrollada. La industria automovilística surcoreana es una de las más grandes del mundo, produciendo millones de vehículos al año, con marcas como Hyundai, accesibles para la mayoría de los surcoreanos, además de carreteras, autopistas y trenes de alta velocidad como el KTX. Las grandes ciudades cuentan con sistemas de metro y varios aeropuertos internacionales. Por otro lado, en Corea del Norte la red de transporte es escasa y atrasada. Aunque existe una red de carreteras que conecta a las ciudades y pueblos, la calidad puede ser deficiente y la mayoría de los norcoreanos no pueden permitirse comprar un coche. La producción de vehículos se centra en lo militar e industrial, con poca oferta para los ciudadanos. La red ferroviaria es esencial, pero los trenes son antiguos y no pueden compararse con los de Corea del Sur, China o Japón. También existe el metro en Pyongyang y vuelos operados por Air Koryo, aunque los vuelos internacionales son utilizados principalmente por la élite, funcionarios y turistas extranjeros. El transporte marítimo es limitado, con algunos ferries que conectan ciudades costeras y algunas islas. La diferencia más importante que destaca entre estos países es la notable disparidad en el desarrollo económico y tecnológico, reflejado en las infraestructuras de transporte y en la calidad de vida de sus ciudadanos. Mientras que Corea del Sur ha experimentado un rápido desarrollo y modernización, Corea del Norte ha permanecido aislada y enfrenta desafíos significativos en términos de infraestructura y acceso a recursos. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que hayas disfrutado y encontrado interesante el contenido. No olvides suscribirte para más videos y seguir explorando juntos temas fascinantes. ¡Hasta pronto!